Salve amantes de la historia. Sed bienvenidos a un nuevo programa de Cliófilos, un paseo por la historia. Este programa está estrechamente ligado a la serie que empezaremos muy próximamente, pero creo que ese tema en concreto merece un apartado propio. Concretamente, y como habréis visto en el título, vamos a revisitar un tema que ha levantado bastante polvareda en la caja de comentarios. Nada más ni nada menos que Tartessos. Os dejaremos un enlace del anterior programa para los que no lo hayan podido ver, para que así puedan ponerse un poco en situación. Esperemos que al menos en este caso la segunda parte sea la mejor. Así pues, calzaos las sandalias y acompañadnos. Antes de empezar, querría dar las gracias a todos los que comentaron y debatieron a raíz del programa anterior sobre el tema. Tenemos que decir que os leímos a todos y nos aportasteis muchos puntos de vista varios al respecto. Por eso, y porque también no nos engañemos, también somos humanos y nuestro pensamiento evoluciona, creemos que es momento de revisar un poco lo que dijimos y volver a las calurosas tierras andaluzas, que ya de por sí ya son bonitas. Antes de empezar a hablar de Tartessos, me gustaría tratar un tema que aparentemente no quedó demasiado claro a juzgar por algunos de los comentarios que recibimos. El estudio de esa cultura es especialmente complicado y no envidio a los que se dedican a hacerlo, aunque hagan un gran trabajo. Y es un tema que presenta una serie de problemas, entre los cuales encontramos unas fuentes literarias muy posteriores y además muy ambiguas. Estas además nos presentan una imagen mítica que combina con una enorme riqueza y exotismo, una imagen de un estado dentro de un marco mental griego, un estado que tendría una monarquía, una capitalidad y unas fronteras muy bien definidas. La otra fuente en la que nos basaremos principalmente es la arqueología, ya que nos da unos indicios que seguir bastante más fiables. Pero bueno, ya basta de cháchara. Empecemos. Contestemos la primera gran pregunta. ¿Cuál es la cronología? Estamos hablando de entre el siglo VIII y el VI a.C., es decir, el momento de transición entre la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. Sigamos. Hemos dicho el cuándo, ahora diremos el dónde. En el programa anterior no lo dejamos lo suficientemente claro y con razón algunos nos lo indicasteis. La zona principal es la de Andalucía Occidental y el sur de Portugal. Dentro de esta zona encontramos dos procesos diferenciados. Tenemos por una parte los asentamientos de Huelva, con el yacimiento, por ejemplo, de Cabezo de San Pedro, y de la cuenca Tinto-Diel. Estos podríamos decir que tuvieron unos estímulos coloniales relacionados con la explotación de los recursos de la zona de Río Tinto y Aznalcóllar. Por otro lado, tenemos el ámbito alrededor de la actual Sevilla, que culturalmente se parece a las tradiciones de la Edad del Bronce final, donde encontraremos una agricultura intensiva. Además de este área principal, la cultura tartésica tuvo una gran influencia en la Alta Andalucía, a través del Valle del Guadalquivir y en Extremadura, que las vemos, estas influencias, cuando sus habitantes adoptan, por ejemplo, prácticas culturales y socioeconómicas tartésicas, pero al mismo tiempo conservando algunos elementos del bronce final. Por esto realmente no podemos decir que sean plenamente tartésicos, pero tampoco podemos decir que no lo sean para nada. Como ya sabéis y como os contamos muy a menudo, la historia no es de blancos ni negros, sino de grises. Pasemos a hablar, si os parece, del origen de la cultura tartésica, algo que también generó un poco de controversia en los comentarios. Según los más recientes estudios, hay que buscar ese origen en la unión entre el desarrollo propio y natural, digamos, de esas sociedades autóctonas y el contacto colonial con los fenicios, de donde se sacaron algunos préstamos culturales, sobre todo también tecnológicos, comerciales y, por ejemplo, religiosos. Estos cambios, por ejemplo, religiosos los encontramos también reflejados en los rituales funerarios. ¿Quiere eso decir que los fenicios, los que colonizaron la zona, crearon de nada la cultura tartésica? Por supuesto que no. Pero, aunque sea complicado saberlo del cierto, es innegable que desde que llegaron los extranjeros, los fenicios, estas sociedades autóctonas adoptaron algunos de sus rasgos culturales, evidentemente sin dejar de ser quien eran. De hecho, la arqueología nos cuenta mucho sobre los cambios que se produjeron en ese momento. Por ejemplo, tenemos estos. Tenemos, por ejemplo, un crecimiento demográfico por el desarrollo de los campos, de la producción agrícola. También encontramos la aparición de grandes ciudades que controlaban el territorio,
como por ejemplo Castillo de Doña Blanca, al lado de Cádiz, o la misma ciudad de Huelva. También en ese momento se produce un surgimiento de edificios de tipo oriental, inspirados quizás en modelos fenicios, tales como palacios o santuarios. Tenemos, por ejemplo, los casos del Palacio Santuario de Canchorroano o el del Carambolo, cerca de Sevilla. Os vamos a ir también dando ejemplos arqueológicos para que los podáis ver. Y si os da si digamos os dan un poco de ganas de saber más y estáis por la zona, pues siempre se pueden visitar los yacimientos y es algo que desde Cliófilos os recomendamos encarecidamente. Además, también se produjo una transformación de los rituales funerarios, como ya hemos apuntado antes, que se volvieron muchísimo más complejos. Por ejemplo, tenemos el caso de la necrópolis de La Joya, en Huelva, que tiene un ajuar riquísimo, con hasta un carro. O sea, nada mal. Empiezan también, y ya para ir terminando estos cambios, se empiezan a difundir productos artesanales muy inspirados en el arte oriental, como por ejemplo las famosísimas joyas de oro encontradas en el Carambolo. Aunque nuevos hallazgos, nuevos estudios en el Coria del Río ponen en duda que estos objetos sean tartésicos y algunos expertos apuntan a que sean directamente fenicios. Tenéis más información sobre este tesoro en la descripción, donde también tendréis todas las fuentes de donde hemos sacado la información, además de algunas lecturas que nos han parecido muy interesantes para ampliar el contenido que os damos. También para vuestro propio bien y el de vuestra paciencia, no explicaremos nada cada yacimiento en concreto, porque ya sabéis que hay muchísimos yacimientos y no vale la pena ponerse uno a uno. Nos sabe mal si vuestro yacimiento favorito o el de acerca de vuestro pueblo no lo hemos mencionado, pero seguro que es igual de interesante. Lo que pasa es que tenemos que un poco sintetizar. Pero a los que no estáis escuchando el podcast os recomiendo que cuando terminéis os paséis por nuestro canal de YouTube para ver las imágenes que van saliendo en el vídeo, porque en arqueología una imagen vale más que 1000 palabras, a veces literalmente. Pero las culturas no las hacen los edificios ni las ciudades, las hacen la gente. Este es evidentemente el aspecto más complicado de determinar a través de la arqueología, por lo que el peso de las fuentes escritas es desgraciadamente más grande. ¿Y por qué digo desgraciadamente? Pues vamos a ver un poco qué nos cuentan los escritores antiguos. Algo en lo que están de acuerdo la mayoría de autores es en la riqueza, digamos, como si fueran los descendientes de Midas de estos tartesios, porque como dicen explícitamente Heródoto en sus historias y Avieno en su Hora Marítima, es en el caso del primero, Heródoto, esto se manifiesta en la figura de Argantonio, que literalmente significa el señor de la plata. Esto combinado con los orígenes míticos en Gerión, al que según el mito Heracles, o según la versión romana Hércules, vamos a tenerlo claro esto, pasando le robó el rebaño, además de otros reyes míticos de esa zona, pasando como los que serían Gárgoris o Avis, que es lo que lleva al Argantonio de Heródoto, que se nos presenta como el Basileus. Como ya os hemos dicho antes, esto se trata para los griegos de una monarquía pura y dura. O un tirano. Estos dos títulos típicamente griegos ya nos deberían hacer dudar un poco de que no sea un presentismo. De la fe ciega en estos relatos y del desconocimiento de la realidad arqueológica nació inicialmente un relato original que decía que Tartesos era una monarquía hereditaria y un poder centralizado, que controlaba un territorio de fronteras definidas con una sociedad jerarquizada y también una existencia de unas leyes escritas, canónicas y una escritura, evidentemente. A partir de aquí ya se ha ido avanzando mucho, sobre todo en estos últimos 30 años, y algunos han propuesto otras hipótesis, con las que digamos que en Cliófilos estamos un poco más de acuerdo. Según estas, en lugar de una sola monarquía existirían poderes de base tribal y con objetivos de proyectarse regionalmente, vamos a hablar claro, de expandirse, constituidos a través de la guerra para asegurarse el control de los intercambios comerciales y además dominar la explotación de recursos mineros y agrícolas, porque, vamos a ver, no tenían por qué ser ricos, pero que controlaban las minas y que controlaban la producción minera en algunas partes, esto está claro. En cuanto a la participación fenicia, lejos del concepto imperialista y difusionista que nos lleva a la expresión en latina de ex oriente lux, o de que
la luz viene de Oriente, lo bueno, la tecnología, el progreso viene de Oriente. Tenéis más al respecto en la descripción. Solamente aportaron los elementos necesarios para consolidar el poder de estos líderes tribales, además de legitimar aún más su preeminencia, podríamos decir, en la sociedad. Estos jefes no se convirtieron en fenicios, solo tomaron los elementos que a ellos mismos les interesaba. Es decir, tenían el poder de decidir qué tomaban y qué dejaban. Poco sabemos sobre la sociedad, ahora que ya ha salido el tema. La única información es la que nos dan los rituales funerarios, de los cuales tenemos muchos ejemplos, como el que ya he mencionado de La Joya o en el Turuñuelo, cerca de Mérida. Lo que sí que está claro a partir de esas magníficas y riquísimas tumbas es que la sociedad, evidentemente, no era igualitaria, sino que la aristocracia existía y tenía como funciones la guerra, el control del territorio y el comercio, mientras que el resto se dedicaba a cultivar la tierra o quizás a la minería o a las artesanías. No está claro si existían esclavos u otras formas de servidumbre, pero no sería extraño si tenemos en cuenta los constantes conflictos que había entre las tribus tartésicas, lo que es una fábrica, por decirlo de alguna manera, de prisioneros de guerra, ergo de esclavos. Para ir terminando hablaremos un poco de economía. Esta era fundamentalmente agrícola, como lo ha sido hasta hace poco menos de 2 días, pero con una importancia particular de la ganadería transhumante, lo que explicaría la localización de muchos de los asentamientos y su jerarquización entre ellos. También fue muy relevante la minería, como ya hemos comentado, especialmente de cobre, oro y plata, además de las actividades que se le relacionan, es decir, el procesado de estos metales nobles. Al parecer, en la fase final de la cultura tartésica, los fenicios se adueñaron de estos procesos, pero eso ya estaríamos hablando de una fase bastante final. Ya que hablamos de fenicios, sería casi un crimen no hablar del comercio. Existían circuitos comerciales que conectaban el interior, es decir, hasta Extremadura y la Meseta, y la Alta Andalucía con el comercio mediterráneo, dominado en esa región por los hijos de Tiro. Pero todo lo bueno, y afortunadamente también lo malo, tiene un fin, y también los tartésicos pasaron la historia. Este es otro punto de intensa discusión entre los académicos expertos en el tema. Lo que sabemos a finales del siglo VI a.C. es que se abandonan poblados y ciudades, esto es, con la arqueología se ve clarísimamente. Las hipótesis, evidentemente, como ya hemos dicho, es un tema de muchísimo debate, por lo tanto hay más de una hipótesis. La primera hipótesis sería que hubo una destrucción violenta por la presión militar cartaginense. Otra nos dice que hubo un cambio en los circuitos comerciales mediterráneos que apartó al sur de la península de ellos, dejándoles en una posición marginal. La última nos dice que en ese momento se produjo un incremento de la presencia griega en detrimento de la fenicia, y esto quizás produjo un desequilibrio cultural en la zona. Eso llevó, evidentemente, eso está claro, hipótesis aparte, a cambios políticos y sociales, como por ejemplo el debilitamiento del poder de las élites, que vieron cómo su poder era reestructurado de la mano de príncipes, que crearon sociedades más complejas y aún más jerarquizadas. Además, se desarrolló una nueva economía de producción y también se potenciaron las grandes ciudades. Todos estos cambios desembocaron en el surgimiento de los turdetanos, de los que ya hablaremos en cuanto empecemos la serie sobre la historia de nuestra península. Pues bien, esperemos que este vídeo, que al fin y al cabo es introductorio a lo que vendrá en las próximas semanas, haya servido para quitar el polvo al tema de Tartesos y para reformular un poco algunos de los aspectos que creemos que o no quedaron claros o no nos supimos explicar bien en otro programa. Hemos intentado no repetir demasiado lo que habíamos dicho, por lo que, cogiéndolo con un cierto escepticismo, podéis ir al otro vídeo y mirároslo tranquilamente, que no va a ser una repetición. Por supuesto, si tenéis cosas a comentar u otros puntos de vista, por favor, hacednoslo saber. Eso sí, tener en cuenta que no somos expertos en ese tema en concreto y que es posible que se nos haya pasado algo, que no hayamos consultado algún artículo o alguna publicación en concreto. Por eso agradeceremos vuestros aportes, siempre que sean, por favor, respetuosos, del mismo modo que intentamos serlo nosotros con vosotros. Para los más curiosos dejamos bibliografía que hemos consultado, como ya comentábamos antes, alguna otra también es recomendada en comentarios y alguna otra que puede ser de puro interés.
Pero, como os decimos siempre, y en esta nueva temporada no va a ser diferente, os recomendamos que os suscribáis, que como ya os hemos dicho, que comentéis lo que necesitéis, nuevas ideas, comentarios respecto a los vídeos o los audios que ya vamos emitiendo esa nueva temporada, y que como siempre nos sigáis en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, que nos enviéis mensajes por el correo electrónico que tenemos, nuevas ideas, proyectos incluso, y nada más. Como dijo Augusto, acta es fábula, plaudit. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de Criófilos, un paseo por la historia.